de que merecen mi mayor respeto porque son hijos suyos. Que no quiero ser acusado de mala práctica, Señor. Cuando me presente ante usted, quiero estar con mi conciencia tranquila de que les dije, les hablé lo que usted me decía que les dijera. Dejo las consecuencias en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Como le mencioné, ese pero es importantísimo. Porque Adán y Eva vivían en Edén. Vivían en un paraíso. Ellos tenían una perfecta comunión con Dios. Ellos eran felices en Edén. Ellos vivían en la dispensación de la inocencia. Ellos tenían todo lo que Dios quiso darles. Pero la serpiente era astuta. Y la serpiente habló. Y esta es la primera vez que encontramos que Satanás tiene un mensaje. Hermanos, Satanás tiene un mensaje. Satanás viene y nos susurra al oído. Es llegando del culto y uno de hombre oye esa voz. Mira lo que hizo tu mujer. Cabal, lo que no te gusta que haga, eso está haciendo. Y uno se da cuenta. Mirar los hipotes donde dejaron los zapatos. Mirar la ropa. Y uno comienza a escuchar esa voz. Haz esto, di lo otro. Aún, hermano, muchas veces uno en el púlpito escucha esa voz. Mira que el hermano se está durmiendo. Decirle que a la casa de Dios se viene con reverencia. Uno escucha esa pequeña voz. Todo el día uno escucha esa voz. Hace esto. Llámale a fulano. Mándale un mensaje, etcétera, etcétera. La Biblia le llama los dardos de fuego del maligno. Usted y yo tenemos esa voz. ¿Quién fue la que le habló a Eva? Una serpiente. Esa palabra serpiente es nahash, que significa reluciente, brillante. Y quiero que vaya conmigo a Edén y piense en Eva y vio a un ser angelical que parecía que venía de arriba. Un ser hermoso. No rectaba como lo hacen ahora las culebras. Rectaba es serpenteaba, culebreaba. Bueno, no culebreaba, como lo hacen ahora. Probablemente andaba erguida, tenía alas, era bonita, no había enemistad entre ella y las mujeres. Ya le he dicho yo que era el juguete favorito de Eva en ese entonces. Pero Satanás se le metió a esta culebra. Y con la mayor sutileza del mundo, ¿cuánto tiempo pasó? No sé. Pero fue un trabajo así, de relojero. Y le habló. Dice el versículo 1, la cual dijo a la mujer. Hay 4 voces que nos hablan constantemente. Está la voz de Dios. Está la voz de nosotros mismos. Esa voz interna. Está la voz de los demás. Quiero poner un negocio. ¿Y para qué? Quiero emprender algo. No podés. Y está la voz del diablo. Veamos. Y algunos preguntan, ¿por qué a la mujer? Bueno, porque estaba separada de Adán en este momento. Y cónyuges, no dejen solo mucho tiempo a su cónyuge. Tenga los motivos que tenga, las excusas que tenga. No deje solo a su cónyuge. Y le habló. Y Eva no se asustó, porque probablemente antes se podía hablar con los animales. Ahora, si nos habla un animal, nos morimos, nos volvemos locos. No sé qué pasaría.
Pero en ese tiempo era normal hablar con los animales. Y Eva no se asustó. Pero veamos cómo comienza. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así que Dios les ha privado de los deleites del Edén. Eso es lo que le quiso decir. Dios les está ocultando algo. Dios ha sido egoísta. Debe haber algún error. Eso de que no les permita comer, eso es egoísmo de parte de Dios. Lo que no quiere Dios es que sea feliz, Eva. Vas a ser más feliz el día que peques. Veamos qué es lo primero que dijo Satanás. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no. ¿Qué es lo primero que está haciendo, hermano? Está contradiciendo la palabra de Dios. Dios dijo que iban a morir el día que pecaran. Y ella dijo, no. Es mentira. Dios no te va a castigar. No van a haber consecuencias. No te va a pasar nada. Podés hacerlo. Todos mienten. Todos tienen un amorío. Todos son orgullosos. Todos son, etcétera, hermano. Puede ponerle el pecado que quiera. Pero, hermano, si Dios dijo que lo haría porque Dios sí cumple sus promesas. Y si dice que cuando pecamos vamos a morir, hermano. Siempre hay consecuencias. Satanás contradijo la palabra de Dios. Segundo, adulteró la palabra de Dios. No moriréis, dice el versículo 4. No moriréis. ¿Saben que esa frase es una media verdad? Esa frase es verdad y esa frase es mentira. ¿Por qué? Porque cuando Eva comió, se murió, hermano. Entonces está diciendo la verdad. ¿Sí o no? Pero es mentira porque sí murió. ¿Me explico? Es verdad que no iba a morir físicamente, pero sí es verdad que iba a morir espiritualmente. Adultera la palabra de Dios. Mitad verdad y mitad mentira. Hay un libro, el de Harry Potter, por ejemplo. Yo no recomiendo leerlo, yo ya lo leí. ¿Por qué? Porque dice mitad verdad y mitad mentira. Y cuando uno no tiene conocimiento de la Biblia, no sabe lo que es verdad y no sabe lo que es mentira. O cree que todo es mentira o cree que todo es verdad. No iban a morir físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Hay 3 muertes. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Claro, Eva no cayó ahí muerta, pero empezó a morir espiritualmente. Número 1, hermano, contradijo la palabra de Dios. Número 2, adulteró la palabra de Dios. Mezcló la verdad con la mentira. Y número 3, empequeñeció el pecado. No, hombre. Si por comerte un fruto. Mire, hermano, ¿quién se ha muerto por comerse un fruto? Nadie. No, hombre, no es para tanto. Si todo el mundo lo hace. No va a pasar nada, hermano. Nadie lo sabrá. Usted no se va a hacer un vicioso con una copita, una miradita, cualquiera lo hace. Empequeñeció el pecado. ¿Usted piensa que por eso lo va a castigar Dios? No, hombre, si eso no es nada comparado con lo que hacen los demás. ¿Viera el hermano Cantón? Empequeñece el pecado. Hermanos, el pecado no es tan inocente como creemos. El pecado es lo que causó la muerte más trágica del universo, la muerte de Jesús. Pregúntele a Lucifer si el pecado es tan inocente como parece. Fue echado del cielo, hermano.
por el pecado. Pregúntele a Adán y a Eva si el pecado no tiene consecuencias. Pregúntele a Jesús si el pecado no tiene consecuencias, porque Jesús fue nuestro sustituto y Él cargó el pecado de todos en Él y murió y el Padre lo tuvo que abandonar. Hermano, Jesús es el ser más hermoso del universo. Pero ahí en la cruz está muriendo como un vil desgraciado. ¿Sabe por qué? Por nuestro pecado. Empequeñeció el pecado. Número 4, versículo 5. Atacó el carácter de Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabes qué pasa, Eva? Te voy a decir. Dios no quiere compartir su gloria contigo, porque Dios no te ama tanto como crees. ¿Cuántos hemos escuchado que Dios no nos ama? Es el mensaje favorito de Él. ¿Ves que Dios no te ama? Mira cómo estás. Si te amara, ya te hubiera dado lo que le pedís. Si te amara, te sanara. Si te amara, te diera lo que necesitas. Si te amara, no te pasara esto. Pero que te pasa porque como Dios no te ama. Porque no te ama, porque mira cómo... Y comienza, hermano. Ataca el carácter de Dios. Si Dios no te deja tener 2 mujeres, hombres, porque Dios lo que no quiere es que sea feliz. ¿Será eso verdad, hermano? ¿Cómo va a ser verdad, hermano? Dios es egoísta, le está diciendo. Dios sabe que el día que coman de eso, serán abiertos vuestros ojos. Y número 5, ahí está. Les promete ventajas por pecar. Seréis como Dios. ¡Qué oferta, hermano! Si usted y yo pecamos, seremos como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, tu jefa te coquetea. Si vos te acostás con ella, vas a conseguir, ¿cómo se llama? Una promoción, un ascenso. Ya no te va a molestar y vas a ser más feliz. Todos en el trabajo quisieran que ella se fijara en ellos y se ha fijado en vos precisamente. Les promete ventajas por pecar. Adán y Eva, hermano, estaban bien así como estaban, ¿sí o no? Estaban bien. Pero Satanás les promete, ¿sabes qué, Eva? Si tú pecas, vas a perderlo todo. Solo tienes que hacer algo sencillo. Comerte del fruto. Pregunto, ¿tenía algo mágico ese fruto? Porque a mí me preguntan, ¿tenía algo mágico ese árbol? No, el árbol no era especial. Vaya, Dios no eligió el árbol porque el árbol fuera especial. El árbol era especial porque Dios lo había elegido. Lo que Dios quería, hermano, no era que no comieran en sí, porque no era un problema dietético. El problema era que Dios quería medir la obediencia de Adán. Es como con el pelo de Sansón. Sansón no tenía la fuerza en el pelo en sí, sino que era la promesa de Dios. Dios lo que quería era que no pecaran. Eva, si tú comes, vas a ser echada del huerto y vas a perderlo todo, vas a perder la inocencia. Dios te va a castigar. Pero ella no oyó eso. Ella dijo, Satanás le dijo, seré como Dios. ¿Y sabe lo que hizo Eva, hermano?
se empezó a sentir descontenta con lo que Dios le había dado. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El pecado ya estaba en el corazón de Eva, hermano. Primero vienen los deseos de pecar y luego pecamos. Si usted, hermano, y se lo voy a decir con propiedad, si usted tiene deseos de pecar, por favor, considérelo 2 veces. Satanás quiere engañarle. Si usted tiene deseos de pecar, considérelo 2 veces. Piense en ella, hermano. Ella está descontenta con Dios. Dios no ha sido lo suficiente buena conmigo. Me ha privado del árbol. Dios es egoísta. Eva no vio los demás árboles. Eva no se puso a pensar en lo que sí le había dado Dios. Eva se puso a pensar en lo que no tenía. Y como no tengo eso, eso es lo que quiero. Nos fijamos en lo que no tenemos, pero no meditamos por lo que sí tenemos. Yo siempre me quejé, se los he dicho, porque Dios no me bendecía económicamente. Pero hoy últimamente he descubierto que lo que yo tenía no se puede comprar con dinero. Y no lo cambiaría tampoco. Eva sintió descontento. Dios le ha fallado. Dios no ha actuado con amor. Dios no me dio eso. Vio el fruto, lo codició y lo tomó. Se olvidó de Dios, de Edén, de lo que tenía. Ella solo estaba fijada en eso y ya nadie la sacaba de eso. Hay un dicho que dice que cuando una idea se mete en la cabeza de una mujer, es más fácil arrancarle la cabeza que la idea. Y Eva comió. Yo me imagino, hermano, cómo le escurría a Eva el sabor del pecado. Estaba experimentando el pecado por primera vez. Dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, porque le dio a Adán, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Algunos creen, hermanos, que Adán y Eva era tal su pureza y su inocencia que como un resplandor de luz cubría su desnudez, porque eran puros. Pero después que pecaron, desapareció ese brillo. Ya no eran los mismos. Hay un antes y un después de pecar. Y supieron que estaban desnudos. ¿Qué cambio más triste, hermano? El peor de todos. Perdieron su santidad, perdieron su inocencia, perdieron la comunión con Dios y, versículo 8, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Pregunto, ¿le había cambiado la voz a Dios? ¿Era la misma voz? ¿Quiénes eran los que habían cambiado? Ellos. ¿Cuánto pedimos nosotros escuchar la voz de Dios? Ellos la están escuchando y ahora tienen miedo de venir a Él. Lo que antes era agradable, ahora se ha convertido en algo aterrador. Y en el versículo 10 le dice, me escondí porque oí tu voz y tuve miedo.
tuve miedo porque tengo que hablar contigo. Número 1, sintieron vergüenza por primera vez. ¿Qué es lo que nos hace sentir? Y lo vamos a hablar en sermones posteriores, cuando hablemos del ciclo del pecado. ¿Qué es lo primero que uno siente cuando viene a la casa de Dios y uno sabe que está haciendo algo que a Dios no le agrada? ¿Qué es lo primero que uno siente? Vergüenza. Cuando uno se sube aquí, con el rostro todo cortado, no hay gozo, uno siente vergüenza. Cuando uno viene a Dios en oración, ¿cómo se siente? Con vergüenza. ¿Cómo se va a sentir usted el día que peque? Con vergüenza. Versículo 7. Se hicieron delantales. La vestidura en la Biblia significa la justicia. Ellos estaban desnudos porque ya no eran justos delante de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de justificarse delante de Dios con delantales. Y nosotros tratamos de justificarnos delante de Dios con buenas obras, con educación, con religiosidad, con venir a servir. Con eso trato de taparme delante de Dios. Y trataron de esconderse de Dios. Pregunta, ¿uno se puede esconder de Dios? ¿Uno puede engañar a Dios? Uno no puede engañar a Dios, hermano. Estaba una hermana y ella tenía que hacer unos panes para un culto de acción de gracia. Así que fue al súper y tenía que comprar unos pollos. Y fue a andar el muchacho ahí del súper y le dijo, necesito un pollo pero grande, le dijo. Y el muchacho solo tenía un pollo, pero no le dijo, aquí tengo este, le dijo. Y lo puso en la balanza. Ah, este pesa 2 libras, le dijo. Ahí estaba en la balanza. No, le dijo, no me alcanza, le dijo. Espérese, le dijo, aquí tengo otro. Quitó el pollo, se bajó y sacó el mismo pollo, pero le hacía fuerza a la balanza a él, con el dedo. ¿Va? Y llegaba a 3 libras. ¿Va? Mire, este está más grandecito, le dijo. Este pesa 3 libras. Qué buena idea me acaba de dar, le dijo. Me voy a llevar los 2, le. Uno no puede engañar a Dios, hermano. Había examen de matemáticas y 4 alumnos no estaban preparados para el examen. Así que decidieron en el carro del líder, uno de ellos tenía carro, irse de parranda y decirle a la maestra que estaban enfermos y que algo había pasado y que el siguiente día, ¿de qué fue el examen? Y ahí lo hacemos. Y cabal, no llegaron. El siguiente día llegaron y, maestra, ¿qué pasó? Le digo, es que fíjese que se le pinchó una llanta al vehículo y por eso ya no pudimos venir. Ah, está bien, hijos. Tomen asiento, hagan el examen, pero lo voy a sentar separado. Vaya, está bien, maestro. Solo una pregunta le voy a hacer. Dijo, saquen un papel y un lapicero. ¿Va? ¿Cuál fue la llanta? ¿Cómo se ponían de acuerdo, hermano? No podemos engañar a Dios. Adán se quiso esconder de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que queremos hacer cuando usted y yo pecamos? Escondernos de la presencia de Dios. Y como sentimos vergüenza, nos vamos de la iglesia. Ya no venimos en oración. Fíjese, hermano, que desde entonces, hace 6,000 años, toda la raza humana ha estado destituida de la gloria de Dios. Según Romanos 6:3-23. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero falta un versículo que he dejado para el final y que es la aplicación de lo que le acabo de decir. Versículo 9. Y este versículo, hermano, clavó una estaca en mi corazón esta semana.
por lo que Dios nos va a decir en ese versículo. Mas Jehová Dios llega al huerto. Después de que llega, busca a Adán. 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 Y lo llama por su nombre, hermano. Y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes de mí? Y lo que Dios nos quiere decir esta tarde, tomando en cuenta nuestros pecados, que Dios los conoce, porque no le son ocultos, tal vez son ocultos para mí, pero no para Él. Nos pregunta esta tarde, ¿por qué te escondes en tus ocupaciones? ¿Por qué te escondes en tus estudios? ¿Por qué te escondes en el servicio en la iglesia? ¿Por qué te escondes en el trabajo? ¿Por qué te escondes en la familia? ¿Por qué te escondes en los quehaceres del hogar? ¿Por qué te escondes en la pornografía? ¿Por qué te escondes en los chismes? ¿Por qué te escondes en la televisión? ¿Por qué te escondes debajo de las sábanas? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Hace cuánto no vienes a mí? Porque hay división entre nosotros, dice Dios. Dime, Adán, ¿qué has logrado hacer con tus propias decisiones? ¿Dónde está usted, hermano? ¿Cuál es su condición espiritual esta tarde? ¿Cómo está con el Señor? Adán, ¿dónde estás? Dios ya sabía dónde estaba, hermano. ¿Sabe que Dios podía matar a Adán? Los mata y hace a otros mejores. Dios podía abandonarlos, dejarlos tirados. Hay que se mueran en su pecado. Si pecado quieren, pues eso van a tener. Pero ¿qué hace Dios, hermano? Lo viene a buscar, fe. Y le dice, no importa el pecado que hayas cometido. Ven. Ven a mí. Búscame a mí. Primera de Juan 1:9, por favor. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? ¿Matarnos? ¿Quiere castigarnos? ¿Quiere decirnos que no servimos para nada? ¿Que la regamos? ¿Que te lo dije? No. Lo que Dios quiere es que confesemos nuestro pecado delante de Él. Dice, sí, eso es una condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no solo perdonarnos, limpiarnos, recibir ese baño fresco. ¿Cómo nos sentimos después de bañarnos? Refrescados, renovados. Eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Pero no tenemos que escondernos. Lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Los únicos pecados que pueden ser perdonados son los pecados confesados. Que el Señor le bendiga.